Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Guadalupe Lizárraga y les doy la bienvenida a nuestro canal de Los Ángeles Press. A petición de varios usuarios de esta red y por su enorme pertinencia pública, porque se trata del caso Wallace, que implica directamente al Estado de Derecho en México, hago este video para dar a conocer las calumnias y difamaciones específicas con las que la periodista Anabel Hernández ha incriminado a las víctimas de Isabel Miranda en sus libros Los Señores del Narco, editado en noviembre de 2010, México en Llamas, 2013, y Narcoland, editado en Estados Unidos también en 2013. Esto porque para muchos de nuestros seguidores, nuestra audiencia, es confuso que Anabel Hernández se presente como una periodista crítica y que sin embargo yo le esté señalando de ser parte del mismo sistema que hundió en sangre y dolor a nuestro país. Estas precisiones las hago con absoluta responsabilidad en mi papel de periodista de investigación y presento las evidencias con el único fin de evitar que continúe esta confusión y que el grave daño moral que sigue ocasionando a las víctimas del falso secuestro Wallace termine. Y esto también va para los demás periodistas que en su momento apoyaron a Miranda a sabiendas de que todo, absolutamente todo era una mentira. Vamos a empezar por Los Señores del Narco. Y les voy a demostrar que este libro, además, está escrito a varias manos. Contiene plagios del diario El Universal y expedientes fabricados de la PGR bajo la administración de Eduardo Medina Mora. Todo esto ya está publicado en mi medio losangelespress.org desde hace tiempo, incluso en mi libro La lucha por la verdad, que es la segunda parte del falso caso Wallace, editado en 2019 y distribuido por Amazon. Lo abrimos el libro y nos vamos a la página oficial donde están sus derechos de autor, referencias de contacto, fecha de edición, lo cual nos dice que la primera edición de este libro fue en noviembre de 2010. Hagamos un poco de memoria, noviembre de 2010, y enfoquémonos en la versión de Isabel Miranda. PGR como a la de distrito. Y bueno, en las dos obtuve prácticamente nada. En menos de 24 horas, junto con mi familia, encontrar el edificio donde metieron a mi hijo, la camioneta, y tener prácticamente todo el caso resuelto. Versión de las madres de las víctimas. Por ejemplo, lo que tengo tan grabado es el verla en esos espectaculares. Fue como si me hubieran dado un balazo en el alma. Ver a mi hija, que tanto cuidé yo, que tanto cuidó toda la familia, ahí en esos infames espectaculares como secuestradora y asesina. Todos los medios de comunicación hablando de ella como prostituta, secuestradora. Toda la información la daba la señora Isabel Miranda de Wallace, a la que en ese tiempo era considerada la madre coraje, la madre ícono, la madre ejemplar. Eso me dañó muchísimo, el ver a mi hija tan denigrada, moralmente, físicamente, ahí en esos espectaculares. Después el saber que estaba prófuga y que en cualquier momento, que se pedía una recompensa por ella, y que en cualquier momento me la podían matar. Esos momentos, de verdad que no se los deseo a nadie. Y algo voy a decir, esta señora llegó a mi casa y me robó lo más sagrado que yo tengo, mis hijos. Y ella sabe perfectamente que todo lo que ella fabricó junto con las autoridades es mentira. Quiero una prueba, solamente pido una prueba de la culpabilidad de mis hijos, de todo este teatro que ella armó. No hay pruebas. Isabel Miranda, no hay pruebas. Todo ha sido una mentira de una psicópata sin moral, con dinero y con mucho poder. No sé quién la proteja, pero nosotros no vamos a ceder un ápice y bajar la guardia y no defender a nuestros hijos. Mis hijos es lo más sagrado que yo tengo. Pedimos ayuda a las televisoras, a las radiodifusoras,
¿Y qué hacían? Se daban la vuelta, nos veían como personas con lepra. ¿Por qué si a ella le dieron toda la oportunidad de ensuciar el nombre de nuestros hijos, ensuciar nuestros nombres? ¿Por qué no nos daban a nosotros unos pequeños momentos para decir que todo era mentira? Jamás lo hicieron. ¿Por qué? Porque están vendidos con esa señora. Por eso vuelvo a Ya él repetir. desde el principio fue menospreciado. Qué bueno, ¿verdad? Fue menospreciado por doña Isabel, que dijo que ya él no tenía que haber visto nada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto. Pero en otros, quién sabe. Y en esos otros, quién sabe. El Ministerio Público en ese momento que la acompañaba de aquí para allá, Braulio Robles Zúñiga, que después trató de ser fiscal de la Nación, que presentó una tesina alterada, fabricada también para ganar la postulación, junto con su novia también, que es Ministerio Público. Los dos falsificaron las tesinas. Afortunadamente se dieron cuenta el grupo colegiado que estaba en esa elección, no permitieron ese abuso. Pues ese mismo abuso de fabricar su propia tesina lo hizo con Yael. ¿Qué hizo? Sacó secuestros que tenía ahí almacenados, nunca había investigado, y se los encajó a Yael. Nada que ver con la fisonomía de Yael, nada que ver con los tiempos en donde Yael estaba inclusive internado y dicen que estaba secuestrando a otra persona. La señora supo manejar las cosas muy a su favor. ¿Por qué? Porque tenía la llave abierta en la CEIDO. Su abogado, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero el señor ¿Te refieres a grandote, el Ricardo Martínez blanco, Chávez? fue funcionario del Asiedo, entonces sabía perfectamente cómo entrar, cómo Ricardo Martínez Chávez y al ¿cómo se llama? A otro abogado que siempre está con ella. Ahorita se me Samuel fue, González pero bueno. Ruiz. Entre ellos, pues, fabricaron todo esto y trataron de convencer a Yael, ahí en Chabacano se presentaron. Es Samuel González. Ha sido, ahora sí como dicen, caparazón que ha tapado a Isabel para que ella pueda hacer todas estas arbitrariedades. Y bueno, en esa tesitura seguimos batallando porque la señora pues no nos ha permitido ni siquiera llevar un proceso en orden. Jacobo fue detenido con violencia en el Estado de México a balazos. Desde ahí comenzó su tortura. Luego lo llevaron a un lado donde apareció la señora y le dicen, aquí traigo su encargo. Luego los escuchó en uno de los viajes, no sé si cuando lo llevaron al terreno o algo, le dijeron, la señora le dijo que iba a tener un cargo político pronto en el gobierno, y consta en el expediente, y pasó. Bueno, no ganó, pero fue su propósito. Y le dijo a Braulio que ya podía cobrar, Braulio le dijo a ella que ya podía cobrar su seguro, y que ahí le iba a dar una parte. Jacobo fue torturado, ahogado, asfixiado, golpeado. Ellos saben cómo golpear sin dejar huella. Y a cada penal donde lo llevaban, porque cada año lo estuvieron cambiando de penal, era torturado. Siempre bajaba del avión y lo separaban a él porque iba de encargo y lo agarraban a golpes. Fue violado en Perote, lo amarraban desnudo, lo dejaban día y noche desnudo, amarrado, nos hicieron escritorio. Ahorita donde está, pues también lo golpearon, él está mal de sus ojos, desde chico padeció una enfermedad que se llama pars planitis de sus ojos, lo cual se le cubrió la enfermedad, pero ahora por las golpizas que ha tenido, le volvió a brotar
y no ve bien. Es una enfermedad que se le hacen derrames por dentro del ojo, el humor acuoso, no sé, es muy delicada y yo no quiera puede perder la vista. Jacobo sufre de dolores, no se puede agachar, no puede moverse, la ha padecido mucho, no le dan su dieta. Hay días que se la pasa comiendo pura tortilla y agua. Y pido por favor justicia. Las nuevas torturas de 2010 a sus víctimas, de lo que he investigado, se dieron de la siguiente manera. Yael Malagón Uscanga, el 1 de mayo de 2010. César Freire, el 2 de octubre. Albert Castillo, 12 de octubre. Brenda Quevedo, 13 de octubre. César Freire, de nuevo, vuelve a ser torturado el 22 de octubre. George Curry y Juana Hilda González Lomelí volvieron a ser amenazados también en octubre. Ellos habían sido torturados, Curry el 2 de septiembre de 2009 y Juana Hilda González el 8 de febrero de 2006. De Tony Castillo no sabemos porque no quiso hablar y Jacobo Tagle todavía para ese mes no había sido detenido. Después de la tortura de Yael Malagón, estas fueron las palabras de Carmen Aristegui en CNN Español. Bienvenidas y bienvenidos. En México hay un caso muy conocido que es el caso Wallace. Es, como dice la presentación de un libro que empieza a circular aquí, una historia real de justicia personal, indignación y amor de madre tras el secuestro de un hijo. Martín Moreno, colega periodista, se ha dado la tarea de escribir este caso Wallace, el caso Wallace, con el prólogo de una mujer que se ha convertido en una mujer muy querida y reconocida en México, que es Isabel Miranda de Wallace, la madre de Hugo Wallace Miranda, que fue secuestrado y asesinado y que es el eje de esta historia, que quiere ser contada desde esa perspectiva, la historia de amor de una madre a su hijo, y bueno, pues todo lo que ha transcurrido en el caso Wallace. Bienvenidos en este programa. Después de las torturas de octubre de César Freire, Brenda Quevedo, Albert Castillo y de las amenazas a George Curry Layón y Juana Hilda González, la periodista Anabel Hernández sacó a la luz pública su libro Los Señores del Narco. Un mes después, el 3 de diciembre, detuvieron y torturaron con violencia sexual a Jacobo Tagle Dobín. Allí lo obligaron a señalar a George Curry Layón como autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace y de otros homicidios. El 15 de diciembre, Isabel Miranda recibía a manos de Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos. Esta es la secuencia de 2010 con los casos relacionados directamente con Isabel Miranda. En esta línea de tiempo, desde el año 2000 al 2006, es para ubicar las relaciones de Isabel Miranda. En el CISEN estaba Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, y se relacionaban con un grupo de intelectuales que destacaron después, en el 2001, por negar que el CISEN estaba infiltrado por el narcotráfico. En el 2000 estaba Alejandro Gertz Manero como secretario de Seguridad Pública, hoy fiscal. En la Procuraduría General de la República pues estaba Rafael Macedo de la Concha, en la AFI Genaro García Luna, en la ONU ya estaba Buscaglia, muy amigo de Samuel González Ruiz, el actual abogado de Isabel Miranda, y en la PGR, UEDO, en la unidad especializada en delincuencia organizada, Ricardo Martínez Chávez, que era el abogado de Isabel Miranda también, el que la sacó en 1998 de prisión cuando le encerraron por desacato a las autoridades y por homicidio en grado tentativa. Braulio Robles Zúñiga entraba a la PGR de la mano de Ricardo Martínez Chávez. También Iñaki Blanco Cabrera, que después fue testigo de cargo en 2010 y estuvo en la PGR y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ricardo Martínez Chávez se va a la Siedo en 2003, después renuncia Alejandro Gers Manero en 2004 y lo sustituye Ramón Martín Huerta, que era muy amigo de Vicente Fox. Lo hacen secretario de Estado, pero muere en un extraño accidente de un helicóptero. ¿Quién lo sustituye? Eduardo Medina Mora. Del CISEN se va a la Secretaría de Seguridad Pública y bajo su mando sigue también en el área de secuestros Ricardo Martínez Chávez. Después Eduardo Medina Mora se va a la PGR en 2006 junto con García Luna a la Secretaría, Eduardo Medina a la PGR, y es en 2006 cuando arraigan a César Freire, Juana Hilda González y a George Curi Layón. En esta segunda lámina, esta es la secuencia. En 2006, de 2006 a 2013, estoy mencionando las relaciones de Isabel Miranda, el presidente Felipe Calderón, en la PGR Eduardo Medina Mora, en la Secretaría de Seguridad Pública Genaro García Luna, en la Secretaría del Trabajo Javier Lozano Alarcón y en la Procuraduría Siedo PGR Marisela Morales. En 2006 son arraigados César, Juana Hilda y George. En 2007, Yael Malagón, y también es detenida en Estados Unidos Brenda Quevedo. De acuerdo al currículum de Ricardo Rafael, él estaba en el CISEN, el 2007 hace inteligencia militar, cursos de inteligencia militar, y en 2008 da apoyo mediático a Isabel Miranda. En 2009 se da la tercera detención de tortura y cárcel para George Curi, y Brenda Quevedo es extraditada a México y torturada en la prisión de Santiaguito, Estado de México. En 2010, el 1 de mayo, Yael Malagón es torturado. Un mes después, es Carmen Aristegui la que está dando apoyo mediático a Isabel Miranda en CNN Español y presentando su libro El caso Wallace. En octubre, el 2 de octubre, se confiesa a César Freire culpable después de haber sido torturado. Albert Castillo el 12 de octubre es torturado, Brenda Quevedo el 13 de octubre y César vuelve a ser torturado el 22 de octubre. En noviembre es ahora Anabel Hernández quien da apoyo mediático a través de su libro Los Señores del Narco a Isabel Miranda. En diciembre detienen y torturan a Jacobo Tagle el 3 de diciembre y el 15 de diciembre se le da el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda. Ahora que ya nos ubicamos en cómo fue ese 2010 para las víctimas de Isabel Miranda, nos introducimos al libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, a la página 450. En junio de 2005, realizando una investigación casi de rutina sobre narcomenudeo en la colonia Polanco de la Ciudad de México, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron a un hombre llamado George Curi Layón, alias El Coqui, muy conocido en el medio de los restaurantes y los antros, pero también en la Federación, ya que estaba vinculado con los Beltrán Leiva y era un empleado de la Barbie. Lo aprendieron con las manos en la masa, 2 armas, una calibre 35 y otra 22, así como una farmacia de pastillas psicotrópicas. El yupi empresario se puso rejego y pidió que llamaran a su amigo el policía judicial capitalino Moisés Farrera Grajales. Como ese nivel de influencia no le funcionó, el Coqui presumió su relación con el tristemente célebre extitular de la Policía Judicial Federal, Javier Coello Trejo, y exigió que se le comunicara con el comandante de la AFI, Igor Labastida, para que por medio de él lo dejaran libre. Ahora la otra versión. La primera vez que Curi fue interceptado por unos supuestos policías, según su propio testimonio, le pidieron dinero a cambio de que sus negocios funcionaran en tranquilidad y seguridad el 16 de julio de 2005, 4 días después de la supuesta desaparición de Hugo Wallace, y en esa ocasión Isabel Miranda ya lo tenía en la mira de los primeros acusados del falso secuestro. Sin embargo, la defensa de Curi
pudo liberarlo sin mayor riesgo a su integridad y después de que se negara a pagar la extorsión. ¿Qué negocios tenía George Curry Lyon? Una discoteca en Polanco, a la que asistía Hugo Alberto Wallace y Jacobo Tagle. Volvamos al libro de Anabel Hernández. Si tiene información tan sensible como para decir que Curry era empleado de la Barbie, en referencia al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, o a la Federación, el grupo supuestamente vinculado a los Beltrán Leiva, ¿por qué no tenía la fecha precisa de su detención? Para muchos usuarios, para muchos de ustedes, podría no parecer relevante, pero para el caso Wallace es clave. En junio de 2005 no había pasado nada todavía. Un mes después, el 16 de julio, habían pasado 3 días de la denuncia del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace y ya se buscaban los primeros culpables, Jacobo Tagle Dobin, George Curry Lyon, más aparte otros amigos muy cercanos a Hugo Alberto Wallace. En estos 2 primeros párrafos, Anabel Hernández ya le dijo a Curry, narcotraficante, yuppie, lo acusa de tener tráfico de influencias con el extitular de la Policía Judicial, Coello Trejo, lo acusa de amenazar a agentes de la AFI. Además, en la página 451 presenta un documento apócrifo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Antes de trabajar para el narco, el Coqui había colaborado en una banda de secuestradores que encabezaba Luis Manuel López Martínez, el Vale, a quien se le atribuyen cerca de 40 secuestros y una fortuna de más de $100 millones provenientes de los pagos de los rescates. Otro integrante de esa banda era Sergio Humberto Ortiz Juárez, quien más tarde se sumaría a la banda de Andrés Caletri. Más adelante, continúa, el APA siguió haciendo negocios con el Vale y con el Coqui. En la cruel industria del secuestro se vale todo. Hubo ocasiones en que el Vale le llegó a vender a sus secuestrados a el APA cuando ya estaba harto de esperar a que las familias pagaran. Los entregaba en muy malas condiciones. Posteriormente, Ortiz Juárez apretaba a la familia hasta el extremo de la locura. Cualquier dinero que obtuviera extra, el pago hecho al Vale ya era ganancia. Luego viene el párrafo de Vale. En 2006, el Coqui, célula de la organización del APA, fue acusado de ser autor intelectual del secuestro de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, se puso a cazar por su propia cuenta a los presuntos responsables. Quien le puso el dedo encima, como se dice en el argot de la delincuencia, fue César Freire Morales, presunto autor material del plagio de Wallace. Él le aseguró a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que recibía órdenes del Junior de Polanco. 5 años después de las confesiones de Freire Morales, en 2010 se filtró a los medios de comunicación una fotografía de nada más y nada menos que el multifacético Barbie, abrazado de Juana Hilda González, una bailarina que dice haber tenido una relación sentimental con el sicario y también haber sido novia de Hugo Alberto Wallace. ¿Había vinculación de Wallace con el mundo turbio de los Beltrán Leiva y el narcotráfico? ¿La relación de Juana Hilda con el sicario era solo una casualidad? Esa es una incógnita que pocos se han atrevido a plantearse. Para este párrafo, Anabel Hernández ya le otorgó un poder económico de $100 millones a George Curry y lo vinculó a 3 grupos delictivos, el APA, la Flor y los Beltrán Leiva. ¿Quién es el APA? Sergio Humberto Ortiz Juárez, a quien se le identificaba con el nombre El APA, fue detenido en diciembre de 2008 y quedó parapléjico por disparos en la columna vertebral. Para el 13 de noviembre de 2009, la prensa anunciaba su muerte sin dar especificaciones sobre las causas del deceso. Se aventuraban a que era un infarto del miocardio o había perecido a consecuencia de problemas urológicos. ¿Quién es la Flor? En una nota de archivo del Universal, la número 570327, viene la información sobre Luis Manuel
López Martínez, alias El Vale. El título de la nota es Capturan a presuntos secuestradores ligados a La Flor. Nos vamos a... Aquí está la fotografía. 4 sujetos detenidos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y esta nota se hizo el lunes 19 de enero de 2009. La firma Fernando Martínez del Universal. Leo las primeras líneas. Con la captura de 14 sujetos, la Procuraduría Capitalina desintegró una banda de asaltantes, de transportistas y presuntos secuestradores que utilizaban uniformes falsos de la Agencia Federal de Investigación AFI, denominada la banda El Vale o El Chaparro, relacionados al menos con 3 averiguaciones previas y cuyo centro de operación era el barrio de Tepito. A este grupo del crimen organizado se le investiga por una posible relación con la Banda de la Flor, encabezada por Sergio Humberto Ortiz Juárez, el APA, presunto responsable del secuestro y asesinato de Fernando Martí. De acuerdo con el subsecretario de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Javier Cerón, la probable relación de este grupo se fundamenta en las declaraciones de uno de los dirigentes de esta banda llamado Fernando Rivera, González Gálvez, alias El Cachete, quien vincula a su jefe Luis Manuel López Martínez, alias El Vale, de 43 años. Recordamos también que George Curry Layón fue detenido y torturado el 2 de septiembre de 2009. Él estaba en prisión, el APA fue detenido en diciembre de 2008, muere en noviembre de 2009, Curry tiene 2 meses en prisión y estas personas fueron detenidas en enero de 2009. Anabel Hernández adjudica todas estas relaciones a George Curry Layón como evidencia de que es un narcotraficante y secuestrador. Ahora nos vamos a la otra versión, el caso de George Curry como víctima de detención arbitraria y tortura. Hacemos el recuento de estos años. En 2005, el 16 de julio, fue la primera detención por policías en intento de extorsión. Estamos hablando de 3 días después de haberse puesto 4 reportes por supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace ante la Procuraduría General del Distrito Federal. En 2006, el 30 de enero, se da la segunda detención arbitraria. Para entonces ya habían detenido a Juana Hilda González el 10 de enero y a César Freire el 23 de enero, aunque a César lo presentaron 3 días después a Seido porque lo estaban torturando. El 11 de abril se ejerce acción penal por probable comisión de delitos contra la salud, es decir, aquí ya le imputan delitos de narcotráfico. El 21 de abril se le da el auto de formal prisión. En 2007, el 25 de septiembre, se le exonera, se le da sentencia absolutoria, queda en libertad. En 2009, el 2 de septiembre, se da la tercera detención arbitraria, la tortura y prisión. Durante la tortura, él traía un artefacto MP3 y logra grabar todos los sonidos que hay cuando están golpeándolo. El 10 de noviembre lo acusa el Ministerio Público de delincuencia organizada. El 11 de noviembre le dan auto de formal prisión. En 2010, el 4 de diciembre, Jacobo Tagle lo incrimina bajo tortura de homicidio. En 2012, el 14 de febrero, se le da sentencia absolutoria. El 26 de febrero se le vuelve a detener justo antes cuando iba a salir de prisión. En 2014, el 29 de septiembre, es condenado a 20 años de prisión por homicidio calificado sin que haya evidencia de por medio, solamente el dicho de una persona que él no conoce y nunca ha encarado. Para 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU solicita al Estado mexicano la libertad inmediata y la reparación de daño a Curry. En 2019, Naciones Unidas ratifica el reconocimiento de inocencia y vuelve a pedir la libertad inmediata. La Secretaría de Gobernación, por su parte, también reconoce la inocencia de George Curry y le da calidad de preso político. Sin embargo, para el 25 de julio, la Agencia de Noticias del Estado
Notimex, bajo la administración de San Juana Martínez, con nuevas calumnias, relaciona a George Curry con el falso caso Wallace y con el israelí Ben Suchi asesinado en la Plaza Arts de Ciudad de México. En este párrafo también ya señala a César Freire y a Juana Hilda. Pongamos atención a la referencia sobre César Freire. 5 años después de las confesiones de Freire Morales, en 2010, se filtró a los medios de comunicación una fotografía de nada más y nada menos que el multifacético Barbie abrazado de Juana Hilda González, una bailarina que dice haber tenido una relación sentimental con el sicario y haber sido novia de Hugo Alberto Wallace. Todavía en el libro México en Llamas, editado en 2013, Anabel Hernández se refiere al caso Wallace como un hecho verídico. El siguiente párrafo es respecto a Juana Hilda. El 9 de enero de 2006 fue detenida Juana Hilda González, quien en febrero de ese mismo año confesó su participación en los hechos y aportó los nombres de sus cómplices, es decir, de todas las personas que allá había señalado la señora Isabel Miranda. Poco después fue aprehendido César Freire Morales. Quiero mostrar una información de la que ella, Anabel Hernández, ha pasado de largo. Los Ángeles Press, Raimundo Ramos, protegido de la directora de Notimex, grabado en conversación con narcotraficante del Cártel del Noroeste. Viene la información, ustedes la pueden revisar ahí en Los Ángeles Press con más detalle. Hay un usuario de Twitter, La Voz del Pueblo, donde lanza este tuit que dice: Jesús Raimundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es narco. La red de Raimundo Ramos tiene un solo objetivo y solo es victimizar a sicarios del Cártel del Noreste y criminalizar a las Fuerzas Armadas. Escuchen. Dígame. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Raimundo Ramos. Soy yo, viejo borrado. Ahora me contesta, ¿qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos que de PGR. Sí, me acaban de hablar. Ah, ¿qué pedo con esos? Como hay una denuncia ahí en la PGR, sí, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, hacer una inspección. Sí. Pero yo lo quiero hablar privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué pedo, qué. No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y a Chile, pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues da de cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a mirar, pues había raza con fierros, ¿verdad? Pues igual si cagan el palo les tiran bala. Me imagino que esos de PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Afirma. Un licenciado que un tal Telles. Telles, sí. Sí, bueno. Ajá, bueno. Y esposa de cuenta, pues nomás, yo me asomé, ¿verdad? Y le digo, dígame, dice, no, usted no buscando al señor Enrique Puente, le digo, no salga, le digo, pero no está, dígame. Que no, es que veníamos a hacer una inspección, dice, pues ahí nomás para tomar unas fotos, dice, si me dejara tomar, le dije, no, oiga, pues que apenas. Esa es la información respecto a Raimundo Ramos. Y no es solamente esta información, sino que en reiteradas ocasiones se ha señalado en los medios que tiene una estrecha relación con el Cártel del Noreste y que ha recibido dinero del Cártel de los Zetas. Incluso, asimismo, se ha señalado la protección que a su vez le da la directora de Notimex, San Juana Martínez. Y una evidencia de ello es la fotografía también de San Juana Martínez como directora de Notimex con esta persona que está vinculada al Cártel del Noreste y que lo introdujo también al Palacio Nacional a intervenir en la mañanera con el presidente López Obrador, lo cual es un grave riesgo incluso para el propio presidente.
Se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con Anabel Hernández. Bueno, ella es una periodista que se presenta como experta en narcotráfico y aquí tenemos a una funcionaria de gobierno, del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desde la agencia del Estado Notimex protege o ha estado protegiendo a dos personas vinculadas con el narcotráfico. Una de ellas es Isabel Miranda, investigada además por secuestro tentativo y fabricación del caso Wallace, estrechamente relacionada con el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que además está preso en Estados Unidos por narcotráfico del cártel de los Beltrán Leiva. Y su abogado Samuel González Ruiz, vinculado a los García Ábrego en 1998, que fue destituido en 1999, siendo titular de la unidad especializada en delincuencia organizada y por dar protección también al cártel de Juárez. Esto es por el lado de Isabel Miranda y por el lado de Raimundo Ramos, como acabamos de ver ya. Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Él fue relacionado por Ramiro Pérez Moreno, el Ramas, con el cártel de los Zetas, de recibir $5,000 semanales por darles protección y hacer de los delincuentes víctimas de derechos humanos, víctimas del Estado. Estas son las relaciones de San Juana Martínez y de las que Anabel Hernández no ha señalado absolutamente nada, guarda absoluto silencio, mientras sigue haciendo escarnio de las víctimas de Isabel Miranda, sobre todo de Juana Hilda González Lomelí y de George Curí Layón como narcotraficantes, y en el caso de Juana Hilda por la fotografía, solo por la fotografía de Juana Hilda con Edgar Valdés Villarreal en 2003, 2002, por allí sería esa fotografía. Aquí se refiere al secuestro de Wallace, de Hugo Wallace, sin ponerlo en duda, al igual que lo hace en la página 449, pero aquí lo relevante es la inconsistencia de las fechas. Dice, 5 años después de las confesiones de César Freire. La confesión que hizo César bajo tortura había sido un mes antes, el 2 de octubre de 2010, se confesó por primera vez culpable César Freire y lo volvieron a torturar el 22 de octubre para que ratificara su confesión ante juez. Anabel Hernández, cuando dice 5 años, miente. César ni siquiera había sido detenido ni inculpado todavía. Fue detenido el 23 de enero de 2006 y presentado a la Siedo, al entonces Siedo, 3 días después. Sin embargo, tardó 4 años en incriminarse. Por eso las torturas fueron continuas hasta que el 2 de octubre ya no aguantó más y se declara culpable. Voy a dar lectura a su testimonio en una carta que me envió de puño y letra sobre este 2 de octubre de 2010. Esta es la carta de César Freire, enviada desde el Altiplano, el Ceferezo número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Nos vamos al punto número 6, en referencia a la fecha que mencionamos. El 2 de octubre del año 2010, así como el día 22 del mismo año y mes, estando yo preso en el Penal Federal El Altiplano, siendo aproximadamente las 12 de la noche, fui sacado del penal y subido a un helicóptero. Me pusieron una grabación con la voz de la señora María Isabel Miranda Torres, donde me amenazaba y decía que había ordenado que me lanzaran vivo del helicóptero. Atado de los pies, me colgaron del estribo del helicóptero en posición de cabeza. Atadas las manos, el piloto del helicóptero hacía maniobras en el aire y en las 2 ocasiones me regresaron al penal desmayado, recobrando el conocimiento en el área médica del penal, sin tener noción de tiempo y espacio. En otras 3 ocasiones, las cuales no me es posible precisar fecha, fui sacado del penal y subido a un helicóptero en la madrugada y llevado a un lugar donde después de aterrizar fui torturado en un campo al aire libre, donde me torturaron con descargas eléctricas. En las fosas nasales me aplicaron líquidos irritantes, me pusieron con una mascarilla gases que me provocaron desmayo. En una ocasión de estas me regresaron al penal en estado de coma, así me lo informó una enfermera.
Es pertinente mencionar que de lo que pude darme cuenta es que el helicóptero era particular y que las personas que me torturaron por el vocabulario que empleaban eran policías, todos ellos del sexo masculino. Aproximadamente en 10 ocasiones en el interior del penal del Altiplano se presentó personalmente la señora María Isabel Miranda Torres con la finalidad de entrevistarse conmigo. Así me lo hacían saber los guardias que me llevaban al área donde sería el encuentro, conocido como COC, Centro de Observación y Clasificación. Ahí, en una de las estancias a solas, en 2 ocasiones, estuve ante la señora María Isabel Miranda Torres. Primero, en una actitud que aparentó ser conciliadora, me propuso que le dijera yo qué había sucedido con su hijo, que si no había sido yo, que le dijera el nombre de los culpables. Al no obtener la respuesta que deseaba, porque yo de lo que ella preguntaba no sé nada, se encolerizaba y me dio de bofetadas en el rostro en repetidas ocasiones. La señora María Isabel Miranda Torres me mostró fotografías de mi señora madre y de familiares cercanos, así como números telefónicos y direcciones, y enseguida me mostró fotografías de cuerpos mutilados y ejecutados, diciéndome que así quedarían mis familiares. En otras ocasiones fui torturado en presencia de la señora María Isabel Miranda Torres, quien se hacía acompañar de individuos encapuchados que vestían traje y usaban guantes quirúrgicos, quienes me ataban de manos y pies en una mesa de exploración médica. Me torturaban y la señora María Isabel Miranda Torres me interrogaba. En varias ocasiones perdí el conocimiento y la noción de los días que permanecí en el área médica para mi recuperación. La señora María Isabel Miranda Torres me reiteraba que tenía todo el apoyo del presidente Felipe Calderón y su esposa, que ellos tenían conocimiento de todo. El 22 lo volvieron a torturar para que ratificara como parte de la tortura. Además, le pusieron a su madre, María Rosa Morales, en el teléfono, que la tenían encañonada los agentes del Asiedo. Esto previo a la audiencia ante el juez. Voy a darle lectura al último párrafo, pero las difamaciones siguen en las siguientes páginas. El coqui se hacía notar no solo en sus antros, sino también en los ajenos. Era cliente muy asiduo de lugares como el Bar, que el 25 de enero de 2010 se vio involucrado en el escándalo del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, hecho en el que, para variar, estuvo involucrada gente ligada a los Beltrán Leiva. Aquí da otra fecha clave, Anabel Hernández, que es el 25 de enero de 2010, con lo del asunto del futbolista Salvador Cabañas. Dice Anabel que el coqui estaba involucrado en estos hechos. Sin embargo, no da ninguna fuente, ninguna evidencia, no hay notas de prensa que relacionen a Curi con Cabañas. ¿Por qué? Porque George Curi tenía 4 meses en prisión recuperándose de las torturas y por tercera vez había sufrido una detención arbitraria. Estaba gastado emocional y económicamente por su defensa. Esto es el libro Los Señores del Narco, un ladrillo de culpables fabricados, de mentiras, de calumnias y difamaciones, de contradicciones e inconsistencias lógicas. Cuando se publicó, las víctimas de Isabel Miranda ya habían escrito cartas al entonces presidente Felipe Calderón, habían solicitado la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habían también solicitado la admisión de su caso por torturas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y habían hecho las denuncias formales por el acoso y el encarcelamiento injusto a la defensa de las víctimas, como fue el caso de la exabogada defensora Ámbar Treviño Pérez. Ella estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010, acusada por Isabel Miranda de falsedad en declaraciones judiciales. Sin embargo, la periodista Anabel Hernández ignoró todas estas acciones judiciales de las víctimas y todavía hizo más referencias al secuestro de Hugo Alberto Wallace en sus siguientes libros, México en Llamas y Narcoland, editado en Estados Unidos en inglés. En esos libros sigue incriminando a César Freire, sigue incriminando a George Curi, pero contradictoriamente incorpora
un capítulo en la defensa o en la denuncia sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz. ¿Por qué asume que era inocente Brenda mientras sigue incriminando a los demás? Porque su madre, la madre de Brenda Quevedo Cruz, Enriqueta Cruz, a ruegos y súplicas le explicó a Anabel que su hija era inocente, que ella no tenía nada que ver, que solo era novia de Jacobo. Para entonces ya era 2012 y había suficiente información para dudar de todo el caso. Más aún, Anabel ese mismo año visitó a George Curry en el reclusorio Oriente. Le pidió disculpas por todas esas calumnias en sus libros y le prometió que iba a decir la verdad, según el testimonio de George Curry, cuando él tuviera el reconocimiento de inocencia. Esto fue en septiembre de 2017, cuando Curry obtuvo su reconocimiento de inocencia por Naciones Unidas, ratificado en 2019, y por la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2019 también. Asimismo, la Secretaría de Gobernación reconoce la inocencia de Curry por el protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle-Dovín, que resultó positivo, en el que señala la incriminación, el que lo obligan a incriminar a George Curry Layón. Este protocolo lo ordenó el Consejo de la Judicatura de la Federación, una prueba contundente de la inocencia de ambos y que recientemente desestimó la Fiscalía General de la República ante mis denuncias contra Miranda por delitos de tortura, alegando que estos delitos ya habían prescrito. Hay mucho todavía que analizar, que revelar, que denunciar sobre todas estas fabricaciones y calumnias contra personas inocentes que hoy todavía están en prisión pese al cúmulo de pruebas de que este delito por el que se les acusa nunca sucedió. Hugo Alberto Wallace Miranda no fue secuestrado ni asesinado, tal como lo dice Isabel Miranda Torres, y que en esta calumnia, esta gran mentira, participó Anabel Hernández y muchos otros periodistas, junto con jueces, junto con agentes del Ministerio Público, políticos, legisladores, diputados, senadores, personas de partidos políticos, sobre todo del Partido de Acción Nacional e incluso ahora del Partido Morena, como ha sido San Juana Martínez, quien desde la agencia Notimex ha estado favoreciendo la versión de Isabel Miranda, ahora todavía en 2020, 2021, en el que se ha demostrado una y otra vez la falsedad. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.